buscar la base bíblica, segunda de Samuel, capítulo 22. Aleluya. Amén. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 22. Vamos a leer del 1 al 20. Alternadamente vamos a leer. Y dice el verso 1: Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. ¿Ustedes el 2? Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, y dieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Él inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas sobre su empleo alrededor de sí, oscuridad de aguas y tinieblas de confusión. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces apareció los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la represión de Jehová, por el soplo del viento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de poderosos enemigos, y de los que me aborrecían, apenas las huestes llegó. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Hasta ahí, hermanos. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestra enseñanza, ahí está el nombre: unción del Espíritu de Dios. Fondo bíblico o base bíblica es 2 de Samuel 22, capítulo 22, también capítulo 23, y Lucas capítulo 4 es la base bíblica de esta lección. Unción del Espíritu de Dios. La verdad central dice: el Espíritu Santo unge y dirige a los creyentes o a los cristianos. ¿Quién es cristiano? Bueno, ahí algunos contestaron. Sí, gloria a Dios porque somos cristianos. Seguimos a Jesús. Jesús es real. Está en nuestro corazón. ¿Sí? Y no es una religión cualquiera, sino tenemos una relación con Jesús, el Verbo de vida, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, y al tercer día resucitó, y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Nuestro Señor Jesucristo, y lo seguimos. Por eso somos creyentes, cristianos. Amén.
Ahora, ¿quién es creyente? Se escuchó menos amenes. Yo creo que de su corazón dijeron amén. Juan 16:13 dice el texto de oro: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. ¿Está correcto? A ver, vamos a checarlo. Vamos a buscarlo en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 13. Lo voy a volver a leer. Es el texto audio. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí está completo, ¿verdad? En nuestra Biblia. La introducción, pues hoy vamos nuevamente a relatar historias del rey David, de cómo el Espíritu Santo lo ungió, lo llenó de fuerza y lo dirigió en su reinado. Porque acuérdense que él fue rey de Israel. Y terminaremos con el ejemplo de Jesucristo, de cómo Jesús, siendo hombre, fue lleno del Espíritu Santo. Y a través de esta capacitación que le dio el Espíritu Santo, desempeñó su ministerio terrenal. Ahí tenemos en el Antiguo Testamento Isaías 61, y en el Nuevo Testamento Lucas capítulo 4 vamos a ver de cómo el Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, hizo su ministerio, lo llevó a cabo. Pero vamos a la primera parte: la fuerza de Dios en la vida. La fuerza de Dios en la vida. Yo creo que todos nosotros tenemos nuestra personalidad, nuestro carácter, ¿sí? Nuestro temperamento. Y algunos tienen mucha fuerza de voluntad, mucha disciplina, y a través de la vida cotidiana tienen una determinación hacia lograr una meta o varias metas, y ahí se ve su desempeño, su entusiasmo, su plan de vida, ¿verdad? Su constancia. Algunos son más constantes que otros, pero la vida cotidiana nos va enseñando que llega un momento en que nosotros tenemos una ponchadura. No sé, quién tiene una bicicleta y cuando ve su llanta ya está ponchada, porque a través de la carretera quizás un clavito, o cayó en un bache con una tachuela, y la llantita de la bicicleta pues se le hizo un hoyo, se desinfló, se ponchó. A veces, a pesar de que quizás tengas la determinación más fuerte de todas, llega un momento en que te quedas sin fuerza y te desinflas, y aprendes que como seres humanos no tenemos la capacidad para que seamos individuales y tengamos éxito por nuestro ser individual. Y aprendemos ahí, en ese momento, que necesitamos de Dios. No todos buscan a Dios, no todos buscan a Dios, buscan en la diversidad de su búsqueda, de su mente, buscan otras cosas, otras alternativas. Pero nosotros sabemos que solamente a través de Dios vamos a obtener la fuerza que nos ayude a seguir adelante. Amén. Nada más, nadie más, solamente Dios nos puede dar esa vitalidad, esa fuerza, ese empuje. Y acá vemos, inciso A, Dios ilumina y despeja el camino del rey David. David, en este capítulo 22 de 2 de Samuel, es un cántico que después de tener muchas victorias, él, inspirado por el Espíritu Santo, lo redactó y lo cantó. Dice David que empieza su cántico con expresiones de alabanza al único que es digno de ser alabado. En su juventud, recuerda,
sus experiencias de juventud, fue perseguido por el rey Saúl. Mientras huía en el desierto, encontraba refugio en las grutas de las rocas y en las cuevas de los montes. Sin embargo, reconocía que su verdadera roca y su refugio firme era Jehová, su verdadero Salvador. ¿Sí? Su verdadera roca y su refugio firme fue Dios. Y por eso está en el verso 2, dice: dijo Jehová, es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. De violencia me libraste. Entonces vemos que él, recordando su juventud, todas las experiencias amargas que tuvo en esta persecución del rey Saúl con su ejército hacia David, experimentó que realmente el que lo salvó fue nuestro Dios. En sus momentos de aprietos, clamaba con todo su corazón al Señor, y Él inmediatamente movía cielo y tierra si era necesario para librarlo de su angustia. Porque sí, yo creo que tuvo momentos angustiantes, desesperantes, David, porque pues no querían nada más meterlo a la cárcel, sino querían quitarle la vida. Que quería Saúl quitarlo del paisaje por completo, y él estaba huyendo pues y tratando de salvar su vida, y en esos momentos clamaba a Dios y Dios le contestaba. Por eso dice en el verso 7: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Quién como David puede también decir: yo he clamado a Dios y Dios me ha contestado? Y eso es algo real, algo verdadero, que podemos experimentar. En momentos de angustia y desesperación, clamamos a Dios y Él nos contesta y Él nos salva, nos ayuda. Y por eso estamos aquí, queriendo seguir aprendiendo. Por eso estamos en este lugar, mostrando fidelidad en nuestra asistencia y en el compromiso que tenemos en nuestro corazón con nuestro Dios. Estaba recordando ese corito antiguo que dice: vine a adorar a Dios porque un día muy especial, ¿qué dice? A mi vida Él llegó. ¿Recuerdan cuando estaban en el mundo y aquel día que Jesús los rescató? ¿Sí? Amén. Algún día estuvimos en una vida esclavizada con el diablo y sus pecados. Teníamos un estilo de vida diferente, pero llegó el momento en que tuvimos un encuentro con Jesús y vimos que esa vida que teníamos realmente no valía la pena. Quizás en algún momento esa vida la valorabas, pero nos dimos cuenta en un momento que era puro egoísmo, a veces, puro egoísmo. Y cuando tuvimos ese encuentro con Jesús, nos dimos cuenta de esa verdad y tomamos la decisión mejor de aceptarlo. Y tuvimos una nueva conversión, porque no nada más es de que asistamos aquí y ya somos cristianos. Cuando aceptamos a Jesús, tuvimos un nuevo nacimiento, un cambio radical de 180 grados, porque no es como la religión popular, que con solo asistir, participar de la Eucaristía y no sé qué más, ya con eso ya son hueso colorado de su religión. No, nosotros como cristianos tuvimos esa conversión en Cristo Jesús, ese cambio radical, y damos un testimonio. Tenemos una vida diferente. Y
Y por eso aquí estamos. Amén. Hace rato en la oración el hermano Israel decía que la costumbre, que Dios nos ayude contra la costumbre. Y a veces como cristianos caemos en esa costumbre, en un confort o en un conformismo. Y tenemos ese nivel nada más de cristianismo. Pero Dios nos hace ver que tenemos que seguir adelante, debemos de pasar al siguiente nivel. No debemos estar en un quietismo, en una actitud pasiva en nuestro cristianismo, sino debemos de crecer, debemos de expandirnos, debemos de seguir adelante en este proceder de seguir a Cristo. Y volviendo a la estrofa dice: cuando él huía de sus enemigos y también cuando los perseguía, la oscuridad podría serle un gran estorbo. Pero si el Señor iba delante de él como su lámpara, no había de qué preocuparse, porque él lo iluminaba, lo guiaba y podía ayudarlo incluso a saltar muros y vencer obstáculos para poder escapar de sus enemigos. Esto es literal en David, no es sentido figurado. Todo eso tuvo que hacer en su juventud para escapar del enemigo. Y siempre Dios, dice, iba como lámpara delante de David, alumbrando y guiando el camino. Por eso escribió en el verso 29: tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Él dice: mi Dios alumbrará mis tinieblas. En muchos salmos podemos ver que David con frecuencia experimentaba momentos de soledad, de depresión, de desaliento y también esos momentos de falta de lucidez en cuanto al futuro. Les pregunto, ¿es pecado padecer depresión? ¿Es pecado? ¿Alguien dijo que no? ¿Es pecado tener momentos de depresión en un cristiano? Y no es pecado. Yo también estoy de acuerdo con la hermana que está diciendo. No es pecado. Es parte de la vida y es parte del cristianismo tener esto. Y acá vemos que esto daba a entender también David: mi Dios alumbrará mis tinieblas, mis momentos oscuros. Y no se refiere tanto a que mis momentos de pecado, mis momentos oscuros donde me siento que hasta Dios me abandonó. Sí. Sí. Y vemos esto de que mi Dios alumbrará mis tinieblas, como que Dios resplandece en esos momentos de crisis que tenemos, porque todos tenemos momentos de crisis en nuestro cristianismo, momentos difíciles. Y vemos que la confianza de David de que Dios en su luz resplandeciente hizo desaparecer toda tiniebla, toda soledad, ansiedad, depresión, desaliento, desánimo, incertidumbre, duda, inseguridad y no tener esperanza en el día de mañana. Todo eso Dios lo hace desaparecer con su luz y le mostró a David que no estaba solo. Y vemos ahí, volviendo al verso 29, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y está la confianza: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Dice en el verso 29, que ya lo leí, Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies
tu palabra y lumbrera mi camino. Y ahí vemos entonces que la palabra de Dios es nuestra lámpara y nos da un camino en el cual nosotros debemos de proceder. En el inciso B dice: el Señor es nuestro ayudador. En el verso 32 David hace énfasis en que hay solamente un Dios, una roca firme como refugio para su pueblo. Él es la fuente de nuestra fortaleza y poder. El texto hebreo dice que Jehová es nuestro castillo fuerte y el ejército que nos defiende de todo. Amén. Dios es nuestro ayudador y por lo tanto podemos correr como los venados del campo, y Él nos da la capacidad de permanecer firmes en las altas cumbres de la vida. Y eso lo puso del verso 32 al verso 36. Dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos, y me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Entonces vemos que David escribió esta parte de 2 Samuel 22, y también después lo vemos en el Salmo 18, pero tiene mucho que ver con la experiencia que él tuvo. No se lo sacó de la manga, sino todo lo que él vivió, inspirado por el Espíritu Santo, lo escribía y lo cantaba. Era un dulce cantor. Y es que Dios quiere que aprendamos a ser victoriosos y grandes en Él. David también aprendió que Dios nos hace subir a la cumbre del monte, porque en el valle nos espera una gran batalla que tenemos que pelear y ganar. Dios quiere adiestrar nuestros brazos para que nos enfrentemos al poder del diablo y del pecado. Él desea fortalecernos para que podamos destruir las armas del enemigo, así como David era capaz de doblar y aún quebrar un arco de bronce. Eso también está todo expresado en esta parte de la Escritura. Esto es algo que jamás podremos hacer por nuestras propias fuerzas. Para ello necesitamos que el Señor nos enseñe su palabra y nos llene con el poder de su Santo Espíritu. Alguien que lea Colosenses 3:16, si lo quiere buscar, o ahí en la diapositiva lo puede leer. ¿Qué dice? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gracias. Acabemos entonces todo esto. Está resumido en este pasaje, parte de lo que ya hablé. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo que Dios hace por mí. Este es un recuento de todo lo que ya hablé rápidamente. A ver, vamos a leer verso 32 de 2 Samuel capítulo 22, verso 32. Alguien que lo lea, por favor. Porque ¿qué Dios hay sino Jehová? ¿O quién es fuerte sino nuestro Dios? Otra vez, hermana, por favor. Porque ¿qué Dios hay sino Jehová? ¿O quién es fuerte sino nuestro Dios? Sí, es 2 Samuel 22, 32. Gracias, hermana.
Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dice el verso 33, Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Amén. A ver, ahí vemos, me fortalece, me muestra un camino perfecto, afirma mis pies. Es el verso 34, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. El verso 35, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me da su escudo de victoria y salvación, verso 35. Y verso 35-39, su diestra y bondad nos engrandece y despeja mi camino. Verso 36 dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten y caerán debajo de mis pies. Bueno, acá vemos lo que Dios hizo por David, lo que Dios hace por nosotros. Entonces vemos ahí ya la primera parte de la enseñanza y nos vamos a la segunda parte, que es la unción del Espíritu de Dios. Unción para hablar y para cantar. ¿Qué es la unción, hermano? A ver, alguien que participe. ¿Qué es la unción? Dice ahí, unción para hablar y cantar. Estamos hablando del rey David. Tuvo esa unción y lo llevó a cabo. Pero, ¿qué entiendes por unción? Como un toque especial ¿Sí? del Señor para realizar las cosas que a Él le agradan, para darle ese fervor. Por ejemplo, usted, la unción que Dios le dio para que predique con poder y autoridad, un toque especial. Un toque especial, que dice mi hermana. A ver, ¿alguien más? Es el revestimiento del Espíritu Santo en Sí. la vida del creyente. Revestimiento, gracias, del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Quién más quiere opinar acerca de la unción? Allá arriba, si alguien quiere participar. ¿Sí? La llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Quién es el que está hablando? Allá arriba, corazón, no lo veo. Sí. La capacidad, perdón. Gracias, esa palabra yo también la ocupo mucho, la capacidad que nos da el Espíritu Santo, de ser capaces de hacer algo. A ver, ¿quién más quiere participar? El poder del Espíritu Santo para predicar. Sí, el poder del Espíritu Santo, la unción. Y a veces nos gusta mucho hablar y todo aquel que participa, como dice la hermanita, usted tiene unción. Bueno, es lo que cada uno que se pare acá en el púlpito quiere tener esa unción, porque si tenemos esa unción vamos a tener el poder de impactar por el Espíritu Santo que nos da esa capacidad de impactar a la gente y cumplir la tarea que se nos encomienda. Y vemos que acá esta unción en David lo hizo hablar y cantar, lo hizo escribir tantos salmos, lo hizo gobernar Israel. Vemos ahí en las estrofitas, dice: Dios levantó en alto a David, lo ungió con su espíritu y lo hizo el dulce cantor de Israel. Dulce no solo porque era muy querido del pueblo, sino porque compuso bellos salmos de alabanza al Señor. Lo que expresó no era más que la palabra de Dios. El Espíritu Santo habló por su medio, como sucedía con los profetas. David sirvió como vocero de Dios
como la boca que articula lo que Dios quiere decir. Entonces, fíjense todo lo que dice ahí. Si nosotros tenemos la unción de Dios, tenemos la capacidad para hacer una labor dentro de su reino, en su iglesia y allá en la sociedad. Si no tenemos la unción, nuestra participación va a ser infructuosa, no va a tener el fruto correcto, porque todo lo que se produce es por medio del Espíritu Santo. David escribió salmos proféticos en los que se anunciaba la venida del Mesías según el plan divino. Otros salmos de David sobresalen el espíritu de alabanza, oración, testimonio. Vemos entonces que el Espíritu Santo inspiró a David y a todos los que integraban la orquesta levítica que él formó. Estos profetizaron a través de sus instrumentos musicales y por supuesto con sus cantos. Entonces todo esto que hizo David fue por la unción o capacitación o poder que les dio el Espíritu Santo. Pero también, ¿sí? ¿Dijeron amén o quieren participar? Unción también para gobernar como rey, ¿sí? También le dio esa capacidad para ser rey, un rey correcto. Dice, David también anunció que Dios enviaría a otro gobernante que sería como la luz de la mañana, como el esplendor que surge después de la lluvia, que hace reverdecer la hierba. Dentro de sus salmos vemos que empezó a escribir sobre Jesucristo, sobre el Mesías, y hay salmos mesiánicos. Le dio toda esa capacidad el Espíritu Santo a David. David reconoció que tanto él como sus hijos habían fallado humanamente, eran incapaces de realizar la obra de Dios como les había mandado. Y las esperanzas de David estaban basadas en la llegada de este gobernador que vendría. Así fue por medio de la unción. David anunció al ungido de Dios, visto más tarde por Isaías. Y hay otros salmos que hablan del Mesías, pero no los escribí aquí. Hay muchos salmos que hablan del Mesías. Entonces le dio el Espíritu Santo esa revelación y esa profecía a David. No conocía a Jesús, pero el Espíritu Santo se lo dio en su cantar, en su escribir de salmos. David fue ungido ¿para qué? Para ser portavoz de Dios, para tocar instrumentos y componer salmos para Dios, gobernar según la voluntad de Dios. Bueno, David vemos que escribió muchos salmos y ahí vemos que fue a través de la unción. ¿Quién quiere tener una mayor unción? Todos tenemos unción porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Sí? Todos tenemos unción. Pero ¿quién quiere tener una mayor unción? Todos, yo creo, ¿verdad? Que nadie lo diga. Yo quiero tener una mayor unción. Pero ¿para qué? A lo que quiero llegar es ¿para qué? ¿Para qué quieres más unción? Para compartir. Sí, la unción no nada más es para el que predica, o para el pastor o para el ministro, es para todos nosotros, para toda la iglesia. La unción. Yo recuerdo de una hermanita de este lugar que no sabía leer
la Biblia, pero evangelizó a mucha gente y se iba a predicar la palabra a pueblitos recónditos, olvidados, donde arriesgó su vida porque la gente ahí en esos lugares era muy católica, y cuando llegaba esta hermanita, hasta varias ocasiones la amenazaron de muerte, la corrieron, pero la hermanita iba en su plan de evangelizar, de predicar a Cristo, y ni siquiera sabía leer la Biblia, pero sí tenía una gran memoria y se acordaba de los pasajes, y predicaba, y mucha gente se convirtió. Mucha gente se convirtió. ¿Por qué? Tenía esa unción del Espíritu Santo para predicar el Evangelio a otros lugares. Y acá en la congregación siempre participaba con las hermanas, en las actividades de las hermanas. Era constante, era siempre de mucha práctica para participar acá en la iglesia. Entonces, ¿queremos más unción? Sí, está bien, pero ¿para qué? A veces unos quieren unción en su narcisismo, para llamar más la atención, nada más, por pura vanidad. Y el Espíritu Santo se da cuenta de eso, y entonces no se puede engañar al Espíritu Santo y obtener una mayor unción para que se sorprenda a la gente y se obtenga una mayor ofrenda y sacar lucro del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a poder engañar al Espíritu Santo? Si queremos una mayor unción es para algo en la obra de Dios, para algo en la obra de Dios. Y solamente te puedo decir que si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho Dios te va a poner. Pero si en lo poco somos infieles, ¿cómo crees que Dios nos va a dar una mayor unción para hacer nada? Pues no. Entonces, David fue ungido para todo esto. Jesús fue ungido para anunciar las buenas nuevas, para sanar a los quebrantados, para dar vista a los ciegos, para libertar a los cautivos. La unción de Dios para servir. ¿Sí? Ahí vemos que ya habla de algo específico. ¿Para qué la unción? Para servir. Y la unción no es hablar en lenguas. Está dentro de. Pero la unción no es hablar en lenguas. Es un don del Espíritu Santo. Sí, que se produce por el Espíritu Santo. Pero no por estar hablando en muchas lenguas aquí, es que yo tengo mucha unción, no. ¿Sí? La unción de Dios, el que tenga mucha unción, es el que sirve. O vamos a ponerlo al revés, el que sirve mucho acá en la iglesia y allá afuera, demuestra su cristianismo, es que tiene una gran unción. Y no, que luego yo no tengo nada en contra de los que se nombran apóstoles o les dicen apóstoles, profetas. Bueno, en la Biblia el apóstol tiene una función, y nuestro hermano David, que nunca quiso que le dijeran apóstol, él cumplía todos esos requisitos de lo que es un apóstol. Porque el apóstol funda iglesias. ¿Y cuántas iglesias fundó nuestro hermano David? Muchas iglesias. Él tenía todos los requisitos de lo que es un apóstol, pero él nunca quiso que se le dijera apóstol. ¿Sí? Él siempre pastor. Pero la unción de Dios es para servir, para producir algo en la obra de Dios. Y yo a veces, a mí me gustaba mucho, luego se siente la presencia de Dios aquí, alzo la voz, pero yo luego tenía esa idea, quizás muy dentro de mí, que predicar con toda mi fuerza y alzar la voz y hablar muy rápido, y era demostrar tener unción.
No sé si me doy a entender. Y yo a veces predicaba, quizás a veces también trataba de imitar a otros predicadores que tenían ese estilo. Cada predicador tiene su estilo. Y yo decía, ese hermano, ¿cómo predica? Tiene mucha unción. Y a veces se queda ese ejemplo en uno. Pero he aprendido que no por alzar la voz y gritar con todas mis fuerzas, ya con eso que tengo mucha unción. Y a veces hasta algunos hermanos les molesta que alce mucho la voz, porque en alguna ocasión una hermanita me dijo, Javi, pero no grites o no hables tan fuerte. Y yo le decía, pues es que yo le echo muchas ganas, pero a lo mejor sí molesta que a veces griten, ¿sí? Y yo digo, pues es que la unción es poderosa, ya que a gritar hay que hablar fuerte, porque si no se van a dormir. Pero la unción de Dios, su termómetro es el servicio, ¿sí? El servicio. Ahí está el termómetro para que nos demos cuenta si tenemos unción o no tenemos unción. Sí. ¿Mande? La emoción. También es emocionante predicar la palabra de Dios. Y a veces por eso también, pero acá le puedo decir, hermano, que sí se emociona uno, pero también se siente la presencia de Dios, y por eso a veces uno es efusivo, uno es expresivo de esta manera, y uno alza la voz. Uno se emociona, pero también por sentir la presencia de Dios, y acá se siente mucho la presencia de Dios en este púlpito, y yo creo que en gran parte yo sé que es por el amor que Dios le tuvo y le tiene al hermano David, que en este púlpito se sienta la unción de Dios, porque el hermano David pagó el precio, que ustedes no se imaginan el precio que se paga por predicar a Cristo. El hermano David, realmente Dios le amó en grande manera, y al predicar acá se siente la unción de Dios, ¿sí? Se siente la presencia de Dios. Desde la primera vez que prediqué en este lugar, yo he sentido esa presencia de Dios hasta este momento. Pero también déjenme decirles que se paga el precio por predicar la palabra. Ustedes no saben, yo hablo por todos los que participan en predicar la palabra, aquí y en cualquier lugar, todos pagan un precio. Y ustedes no saben a veces la vida que se tiene como consecuencia de servir a Dios. Piensan que todo es miel sobre hojuelas. No, pues es que sí, hay una gran bendición y es muy bonito, pero también por parte del enemigo, porque Dios es real, pero también el antónimo de Dios, ¿quién es? ¿Quién es? El diablo. Y para todo aquel que le sirve a Dios, el diablo siempre está, no de vacaciones. Él no está en pandemia y ya no hay clases en la escuela y está en la casa en línea, ¿no? El diablo está al 100% siempre tratando de destruir al siervo de Dios, tratando de destruirlo. Y les puedo decir, a lo que quiero llegar, el siervo de Dios sufre, pero eso no lo dice aquí en el púlpito. Él a lo que viene a predicar y a enseñar la palabra de Dios, pero también esa unción ayuda a sobrellevar ese sufrimiento. Por eso mi hermanita dice que a veces por el pecado uno cae en depresión. Sí, puede ser, pero no siempre por el pecado a veces se cae en depresión, sino porque a veces como cristianos y como siervos de Dios estamos en un proceso. Por X o Y tenemos momentos de tristeza, de soledad, de crisis, de derrota, pero a veces Dios lo permite por un propósito y por un aprendizaje que Dios quiere que el siervo de Dios obtenga para pasar al siguiente nivel. Porque a veces hace falta que uno tenga problemas para quitarnos del confort
o del conformismo que uno tiene. Ya después de que uno tiene problemas o una crisis o una tribulación, digo, Dios es por esto, para que siga al siguiente nivel en tu plan. Y se sacan lágrimas, ¿sí, hermano? Sí. Sí. ¿Mande? A veces, pero no siempre. Así. Sí, porque Job no pecó y todo lo que sufrió. Pero, como dice la palabra de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Y la cosa es seguir adelante. Vamos a la última parte, inciso A, una puerta abierta. Dice, en Jesús se realizó el ministerio ungido y perfecto, que vieron anticipadamente David y el profeta Isaías. ¿Qué lugar frecuentaba Jesús los días de reposo? La sinagoga, porque era una puerta abierta para la propagación de las buenas nuevas. Como maestro visitante, algunas veces era invitado a leer el pasaje bíblico del día. Entonces, ¿cuál era la puerta abierta de Jesús para predicar o enseñar el Evangelio? Las sinagogas era una puerta abierta. Era un lugar de estudio, de lectura, de estudio y de reflexión del Antiguo Testamento en ese entonces. Y vemos que Jesús aprovechó. Acá las hermanitas hablan mucho de este lugar de Cuchapa, de San José, y vemos que ya están organizando una campaña evangelística. Ahí las hermanas vieron una puerta abierta y están predicando el Evangelio y están arriesgando su vida, porque cuando en un lugar se llega con el Evangelio, ¿quién se enoja? La puerta está abierta, pero el enemigo se molesta, y a veces a través de la violencia que se genera, ahí está la prueba de que el diablo quiere que la gente siga esclavizada con el pecado. Y vemos que nuestras hermanas están con esta puerta abierta y están con esta labor en este lugar. Entonces, pues, ustedes que no, o nosotros que no participamos activamente a través de nuestras oraciones, vamos a interceder por este lugar. Amén, hermanos. Entonces, acuérdense de ese lugar de Cuchapa, San José. Vamos a orar por esta campaña evangelística para que gente se convierta a Cristo. Entonces, en su intercesión de esta semana, acuérdense de esta petición. Pronto se acerca esta campaña y la labor de las hermanas va a tener fruto en abundancia. Entonces, hay puertas abiertas, hay que aprovecharlas para predicar a Cristo. Y acuérdense, tenemos la unción del Espíritu Santo. ¿Sí la tenemos? Sí la tenemos, porque el Espíritu Santo mora dentro de nuestra vida y nos llenamos con el Espíritu Santo. Y lo podemos comprobar cuando predicamos la palabra, porque en medio de esa predicación percibimos, sentimos, y si no sentimos, creemos que el Espíritu Santo está ahí y se da la palabra de Dios. Aprovechemos las puertas abiertas. Vemos que Jesús abrió el rollo del profeta Isaías, Isaías 61, 1, 2, si alguien quiere leerlo, por favor. Isaías 61, 1, 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos
y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Gracias, hermano. Eso leyó Jesús. Y vámonos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Vemos en el verso 16 que Jesús está en Nazaret. Y se vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Y qué dice el verso 18? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, ¿qué dice el verso 21? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy. Entonces veamos cómo en Jesucristo se cumple la palabra. Jesús tenía el Espíritu Santo, tenía esa unción y estaba ahí enseñando y predicando. Pero en ese momento obtuvo un buen resultado. Jesús tenía la unción. El Espíritu del Señor estaba sobre Jesús. Pero ¿cuál fue el resultado en esa sinagoga? No le creyeron y lo corrieron. Lo corrieron a Jesús. No le creyeron, pero Jesús tenía la unción y se fue a otro lugar. Vemos que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y enseñaba en los días de reposo. Y ahí sí le escucharon, le aceptaron y empezó a ver milagros. Dice en el verso 32 de capítulo 4 de Lucas, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Entonces vemos ahí la autoridad, la unción, vemos que compagina con la autoridad. Reprendió al endemoniado, fue libertado y siguió con esa unción. Vemos en el verso 36, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Verso 38, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella reprendió la fiebre y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante les servía. Oró por esta mujer y fue sana. Al verso 40 dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades
los traían a él. Y él, ¿qué hacía? Poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Por qué? Porque tenía la unción de Dios, tenía el poder del Espíritu Santo. Y la obra de Dios crecía. La obra de Dios se expandía a través de Cristo. Y vemos en el verso 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Y seguimos viendo el evangelio, y vamos a ver cómo Jesús, lleno del Espíritu Santo, predicaba la palabra y sanaba al enfermo. Usted y yo lo podemos hacer también, porque tenemos a Jesús y al Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar entonces, y vamos a terminar esta enseñanza con una oración, pidiéndole más unción a Dios, pero por un propósito, no para que estemos sentados nada más en este lugar, sino para que avancemos en la obra de Dios. Así le pido a Israel que pase para que después tome una alabanza. Todavía tenemos 5 minutos. Oh Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén, amén. Oh Jesús, queremos sentir tu presencia, Jesús, en este lugar. Queremos sentir tu unción que está en este lugar. Si tú quieres tener más unción, levanta la mano. Levanta la mano. Demuéstrale a Dios públicamente que no te da vergüenza levantar la mano, y que realmente quieres tener una mayor unción, pero por un propósito de Dios para tu vida. Se van a abrir puertas para el evangelio, porque grande es la misericordia de nuestro Dios. Y así como se abrió en Cuchapa la puerta para el evangelio, tú te vas a dar cuenta de otras puertas abiertas para el evangelio. Entonces tú vas a necesitar de una mayor unción para predicar el evangelio. Y hoy, por fe, te pido que levantes la mano, y Dios te la va a dar, pero para esa labor, para esa tarea en la gran comisión. Entonces vamos a levantar nuestras manos los que queramos más unción para predicar a Cristo. Oh sí, Señor Jesús. Oh Señor Jesucristo, queremos aterrizar esta enseñanza con un paso de fe. Que salgan, Señor, de esta iglesia misioneros, más misioneros, Señor. Que salgan de esta congregación, Padre, cristianos que sientan la carga de predicar a aquellos seres humanos, personas que están sumidos en el pecado, en drogas, en problemas, y que nosotros tengamos el amor por ellos, la unción de tu Espíritu Santo para predicarles de ti, Jesús. Oh Espíritu Santo, llénanos más de tu presencia en esos momentos. Oh Espíritu Santo, llénanos más de tu presencia. Llénanos, Espíritu Santo, con tu poder. Oh Espíritu Santo, llénanos más y más con tu presencia. Queremos predicarte, queremos servir. No queremos estar dormidos, no queremos estar detenidos, no queremos ser pasivos. Queremos hacer tu labor, la labor que nos has encomendado. Despiértanos de la indiferencia, de la apatía. Despiértanos, Señor, y ayúdanos a estar en un avivamiento.
pedimos una mayor unción a través de tu Espíritu Santo. Llénanos más y más, Espíritu Santo. En estos momentos te lo rogamos, Espíritu Santo. Llénanos con tu presencia, más y más, con tu poder para predicar de ti, de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Todo te lo rogamos, Señor, en tu nombre. Amén. Que así deja el lugar. Levantemos nuestras manos un momento, hermano. Solamente unos momentos más. Aquí está su presencia siempre, cada uno en cada servicio. Gracias, Señor. Levanto mis manos.